opinar con libertad. Defenderla es nuestra responsabilidad. Seguimos presentando la revista informativa Democracia. 9:08. Se entiende que crece el descontento, como aludía Milton Luna, el respetable intelectual que lo tenemos acá en nuestro estudio, conjuntamente con el querido amigo, el escritor Juan Cubi. Quisiéramos que entre los dos nos dieran a conocer en el ámbito estrictamente político y social todo el lío descomunal que en materia económica ustedes ven que se ha producido, porque algo le falló al economista. ¿Le falló el manejo político? Creo que no. Siempre tiene a la bandera de la Revolución Ciudadana, si no en lo más alto, lo tiene en buen sitial y con actitudes y estrategias, a veces estratagemas, que vienen a producir un mareo en la oposición, que no sabe cómo reaccionar. Como político, el señor presidente Correa es un político sagaz, es muy hábil y es a veces desproporcionado, al punto que el cinismo es la palabra que más le emplean en las calificaciones o en las adjetivizaciones que le saben acuñar. Entonces, lo que ocurre es que ahora entró la economía, y entró la economía al juicio de valor de la población. Y entonces ahí dicen, caramba, ahora sí que estamos complicados. Entre lo uno y lo otro, pregunto yo al señor Juan Cubi, ¿qué es lo que este momento le tiene súper mal al señor presidente de la República? Milton Luna, bienvenido. Buenos días, Gonzalo, muchas gracias por el espacio, un saludo a Milton. Bueno, creo que el descontento ya venía expresándose desde un tiempo atrás, ¿no? Yo he sostenido permanentemente que el punto de inflexión fue la decisión de explotar el Yasuní, que en cierta manera expresó esta necesidad de recursos fiscales y que provocó obviamente el rechazo o el descontento de muchos sectores que habían, de alguna manera, se habían alineado, se habían entusiasmado con esta idea de preservar el petróleo bajo tierra, que era una idea excelente en términos de esta nueva visión de la vida, de la protección de los derechos de la gente, la naturaleza y de los futuros. ¿El Yasuní no ha sido más bien un tema olvidado? Actualmente sí, porque con el precio del petróleo eso prácticamente está archivado, pues, ¿no? A pesar de que ya le habían advertido, ¿no? Yo recuerdo que algunos de estos expertos decían, cuidado, se meten en esta lógica del petróleo ultra pesado, porque apenas baje unos, creo que hablaban de $20 del precio del barril, eso ya es inviable. Resulta que este momento es trabajar a pérdida. Entonces, ha venido de los chinos también se claro, han los chinos, ¿no? pero pues que es imposible, pues, Gonzalo, en una lógica económica elemental, básica, doméstica, si a uno le cuesta más producir que lo que le rinde cualquier producto, simplemente cierra el local. Como está ocurriendo en este país en varios sectores. Estuve en Loja la semana pasada, una cantidad enorme de locales comerciales cerrados porque ya no es viable esa economía. Entonces yo te decía que llevamos prácticamente 2 años de este proceso de desencanto, ¿no? Yo creo que la derrota electoral de 2014 del correísmo fue en alguna medida una respuesta de muchos sectores jóvenes que se desilusionaron con lo que sintieron fue un engaño, esto del Yasuní. Y a partir de entonces lo que ha habido... Se le retiró mucha gente. Totalmente. Por eso fue años, totalmente, ¿no? Yo creo que hasta más. Yo creo que gente de mayor edad que sí tenía pues esta conciencia ecológica, nueva, de los alternativa, ¿no? Era el Yasuní. Y entonces, yo digo, a partir de ahí ha venido una seguidilla de errores por este problema ya de la crisis que se venía incubando y de la cual ya eran conscientes, entiendo que mucha gente del propio gobierno. Este momento, ¿qué es lo que ha sucedido, Gonzalo? Que prácticamente este proceso desembocó ya en una crisis abierta, frontal, total, si cabe el término. Y en ese sentido, lo que estamos viendo es una absoluta incapacidad del gobierno de dar una respuesta coherente a la crisis.
Por eso es que vemos que lo que da es puro palo de ciego, generando una incertidumbre, inclusive para quienes hacemos análisis. Sí. Claro, porque no sabemos exactamente qué es lo que está sucediendo y qué es lo que el gobierno está pensando hacer. Porque fijémonos brevemente. O sea, perdona la pregunta, el último escenario de Rafael Correa nadie lo conoce. ¿Hacia dónde apunta? Creo que ni siquiera el mismo gobierno sabe cuál es el próximo escenario. Entonces, vemos el manejo de los últimos meses, para hacer una síntesis breve. Leyes de herencia y plusvalía que generaron un descontento generalizado, porque no es real que hubo un descontento de ciertos sectores. Posteriormente a la venida del Papa nos vienen con esta nueva ley de asocio público-privada. Enseguidilla esto de la venta de los bienes públicos, que no es solamente las gasolineras, entiendo que están pensando, según escuchaba hace un momento a Abelardo Pachano, se está pensando realmente en desembarazarse de una serie de bienes del Estado que en principio serían no rentables. ¿Qué es lo que sucede, Gonzalo? Lo que estamos yo diría regresando a toda una orientación neoliberal de la economía, que no solamente va a generar los efectos que siempre genera el neoliberalismo, sino que va a provocar una serie de desencanto de una cantidad enorme de la población, a la cual le vendieron esta célebre frase de la larga noche neoliberal, que a mi modo de ver ha sido más larga de lo que nos habían dicho, ¿no? Porque, por lo que yo veo... Ya salió Serial con con el concurso de ellos también, pues. Obviamente, entonces ahora tenemos una izquierda liberal, una izquierda neoliberal, que sería el aporte conceptual y teórico del correísmo a las ciencias políticas. Sí. Milton Luna, señor, quisiéramos que tenga la gentileza de hacernos entender también el descontento social, ¿por qué otros niveles ha provenido? Usted escribió precisamente una columna para el diario El Comercio la semana anterior, en donde asistíamos a un desmenuzó usted este descontento en los siguientes términos. Doctor. Creo que son diversas las fuentes del descontento, y creo yo del rechazo, decepción, desamoramiento, es decir, es una cantidad de elementos y factores, ¿no? Yo creo que hay que partir que se creó una gran ilusión en el país, y de hecho existe una suerte de enamoramiento entre el líder y la masa, y el momento en que existe algún nivel de fractura en esa conexión, se produce, por supuesto, lo que se produce siempre cuando alguien entrañablemente quiere una persona y ve que ha sido traicionado, ¿no? Entonces, el efecto, yo creo, básico es el desamoramiento y, por supuesto, el rechazo de diversos sectores. Los chicos, por ejemplo, un sector tremendamente golpeado por la cantidad de reformas son los jóvenes, particularmente los que van desde los 16 hasta los 25 años, ¿no? En términos políticos, creo que una gran primera decepción, por supuesto, fue el tema del Yasuní. Pero todo lo que ha significado las reformas educativas con los consiguientes cierres de procesos de vida en las personas, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con todos los chicos que no han accedido a las universidades producto de la prueba ENES, por ejemplo? ¿Qué es lo que ha pasado con tantos chicos que su situación de vida, su proyecto de vida se ha fracturado enormemente, que han tenido unos que irse a estudiar en otro lado? Las familias desconcertadas, incluso generándose serios procesos económicos internos para enfrentar esa situación. En el caso de otras familias, teniendo que ahorrar desde cualquier lado ya que no accedió a la educación pública, colocarle en la educación privada. Y yo creo que el caso más lamentable es de aquellos que no han logrado ingresar a ningún lado, no tienen posibilidad de desarrollar ninguna situación en la educación ahora técnica. Ahora son sotacalles. Y no tienen empleo. ¿No? ¿Qué está pasando con toda esa gente? Por supuesto, yo creo que estos elementos que estamos dando frente también a otros sectores sociales, a los médicos, a otros sectores de la sociedad que
han ido enfrentando este proceso, entre comillas, de modernización capitalista, que ya francamente lo ha señalado el gobierno, y que no tienen cabida o están desconcertados o que son desplazados de la sociedad, no solo de la economía, sino de una cantidad de otros sectores y de desarrollo de sus posibilidades, ¿no? Entonces, y los poco informados, ¿por qué están descontentos? Seguramente por la parte del encarecimiento de la vida, por ejemplo, de la ausencia de empleo, de que ven que hasta la construcción está, pues, es decir, prácticamente en una inercia impresionante, y la construcción es multiplicadora de efectos de contratación laboral, pues, ¿no? Aquí es bien importante entender que el descontento proviene de causas no solamente económicas. Obviamente, si ya no voy a tener empleo por diversas razones, o ya estoy sintiendo la no posibilidad de tener crédito, o si ya no ya no tuve el bono de desarrollo humano, o si voy a pagar más por el precio de la gasolina, o si el tema de las herencias, es decir, hay una cantidad de factores de tipo económico que han incidido en múltiples sectores de la sociedad, no solamente en uno, sino en múltiples. Pero también yo creo que está incidiendo en el crecimiento del descontento cada vez más grande, en el observar que la gestión realizada no ha sido como se la presentaba. En otras palabras, es decir, toda la eficiencia que de un gobierno tecnocrático, con el manejo muy modernizador, con el manejo de una cantidad de cosas que a primera vista efectivamente daban cuenta de que había un cambio interesante en el país, ¿no? Pero se va decantando eso, baja la espuma y comenzamos a ver que se presentan los mismos o peores fenómenos de siempre, sino que un poquito más sofisticados. Y por otra parte, el tema en el manejo del público, también el tema de la ética, ¿no? Si hay dudas sobre el manejo de los recursos públicos, entonces son acumulados de diferentes lados. Y no nos extrañemos que, al menos en el Ecuador, y sobre todo en las últimas experiencias de movilización social, más han incidido los factores para determinadas clases sociales, los factores no económicos. En este caso, por ejemplo, los relacionados con la ética e incluso con la estética, digamos, ¿no? Y en cuanto a la ética, el tema de ver que los recursos, como muchos poniendo el calificativo, los sagrados recursos nacionales, están invertidos ¿en qué? Entonces, el tema es, yo creo que se desparrama en multilados y genera, y anunciaba desde algún rato, una olla de presión que ha tenido pequeños desfogues en los últimos meses. ¿Por ejemplo? En las movilizaciones sociales, básicamente, ¿no? Es decir, pero las restricciones democráticas. Toda esa energía negativa en contra del gobierno se desinfló. ¿Por qué? Yo creo que no es que se ha desinflado, es simplemente... O guarda otro momento. Claro, el tema es que, digamos, para quien ha tenido el privilegio de alguna manera de hacer un seguimiento de lo que son los movimientos sociales, todo movimiento social, digamos, y movilización social y la protesta social, tiene un arranque y tiene un pico tanto arriba cuanto que en determinado momento baja, pero da la casualidad que las causas que motivan la movilización están presentes e incluso se están agudizando. Hoy, más aún con los factores de tipo económico que van a seguir impactando. Entonces, de aquí a futuro, el escenario es de mayor crecimiento del descontento y de más sectores sociales. Imagínese si usted, si pasa mañana, el Estado no tiene con qué pagar los sueldos. Y hay rumores que en determinado tipo de instituciones podría estar sucediendo eso. Entonces, más sectores van a sumarse al descontento. Y ese es un efecto ya de la economía y del manejo de la política fiscal. Entonces, decía en el tema político como causa, la restricción de la libertad de pensamiento, de la libertad de expresión. En fin, son muchos elementos que han ido condicionando para que la gente, en este caso, de diversos sectores sociales, se movilice, se exprese y, por supuesto, intente canalizar esa movilización
en contra precisamente de quién está liderando todas esas políticas. ¿Qué sigue después de todo esto en la previsión que tú tienes, Juan? A ver, yo coincido con lo que acaba de decir Milton. Las luchas sociales tienen flujos y reflujos, ¿no? No es que generalmente toman un camino ascendente y terminan en determinado punto, no, salvo que existan momentos realmente álgidos, ¿no? Una revolución, un proceso así tremendamente conflictivo. He visto que hay una convocatoria a una nueva movilización para noviembre de la Coordinadora de Movimientos Sociales y Organizaciones Indígenas, que está planteada previa a una convención en Guayaquil que entiendo se va a dar el 14 para tomar decisiones respecto de lo que se viene, que son el intento de aprobación de enmiendas vía Asamblea Constituyente. Por lo tanto, lo que podríamos esperar es que vuelva a retomarse esa iniciativa desde los sectores populares para plantear un cuestionamiento a este mecanismo de aprobación de las mal llamadas enmiendas. De manera que yo vería que puede darse un agudizamiento de la conflictividad social. Si a esto sumamos que en los últimos días, prácticamente en las últimas semanas, las manifestaciones de las crisis empiezan a ser mucho más evidentes, la cosa puede volverse más difícil de manejar para el gobierno. ¿En qué sentido? Porque se puedan hacer más evidentes. Cuando empieza a faltar plata y empieza a afectarse los bolsillos de la gente, eso no hay quien pare el descontento, el rechazo. Uno lo siente ya. A ver, los costos de la canasta básica han subido. Uno pregunta a la gente que va al mercado, a la tienda, al supermercado, todo ha subido. Hay muchos negocios que están ya entrando en ciertos problemas, ¿no? Le contaba a Milton antes de ingresar, un amigo mío en Cuenca, una familia que tiene una ferretería de muchos años, me decía que el negocio está realmente en una situación calamitosa, ¿no? Es decir, ha descendido, entiendo que es por la construcción, ¿no? Al descender la economía ligada al sector de la construcción, eso es como una cadena, como un dominó. Entonces el albañil, el de la ferretería, el carpintero, el plomero, todos los que están articulados a ese sector de la economía empiezan a verse afectados. Y la liquidez familiar y la liquidez de cualquier urbe tiende a bajar ostensiblemente, ¿no? Claro, entonces vemos los indicadores, ¿no? Bueno, ya se habla de recesión, a pesar de que le ponen este eufemismo, ¿no? Se ha contraído la economía. 90 días. El Fondo Monetario Internacional habla abiertamente de una recesión y una recesión generalizada. Ahora, ¿qué es lo que nos toca analizar para no hacer una cosa muy superficial? ¿Qué sucedió con los modelos que supuestamente se habían aplicado en el país? Venezuela, Argentina. Estaba viendo que los países que están más afectados por la crisis son Venezuela y Ecuador, coincidencialmente, ¿no? Contrariamente al resto de países, pero el tema de fondo, Gonzalo, es que definitivamente en América Latina no es que hubo una diferencia de modelos entre países progresistas y países supuestamente reaccionarios. La lógica del capital terminó imponiéndose en toda la región, del gran capital. Es decir, se aplicó un modelo basado en el alto precio de los commodities, de las materias primas, en una intensificación de la extracción y en una articulación de la economía de los países a los mercados globales. Resulta que el mercado global entra en una crisis y nos ha afectado por igual a toda la región. Aquí no es que el uno está perjudicado que el otro, es decir, aquí estamos todos perjudicados, unos más y otros menos. Lo que habría que analizar es por qué, por ejemplo, el Ecuador, teniendo mejores condiciones que otros países, va a ser el más afectado. Eso es lo que hay que analizar. ¿Por qué, por ejemplo, un país como Bolivia... ¿Encuentras alguna respuesta o intentas, por ejemplo? Yo creo que ha habido un manejo absolutamente demagógico de la economía. Es decir, esa vieja lógica de contar con recursos extremadamente excedentes para de alguna manera generar adhesiones políticas. Exacto. El viejo clientelismo populista que ha sido una especie de plaga en nuestro país. Se reprodujo esta idea, esta noción de regalo, de dádiva. El combustible era el dinero. Obviamente, no el dinero, era el excedente del precio del petróleo, porque el dinero uno a veces lo produce, pues. O sea, una cosa es que tú tengas una bonanza por efecto de una producción, no una especie como de ruleta en la cual el mismo petróleo que producíamos el día de mañana empieza a costar el doble o el triple. Ese efecto, que es una especie como de juego de casino, resultó que el momento en que no te cabió el número premiado, se te desinfló toda la expectativa. Entonces, no ha habido realmente una decisión en términos de un modelo alternativo, como se vendió al inicio del correísmo. No ha habido. Lo que se ha hecho es maquillar una lógica en la cual, ¿qué ha sucedido?
el mayor volumen de los ingresos del Estado han terminado en los mismos grupos monopólicos transnacionales de siempre. ¿Qué se le dio al pueblo, a los sectores más pobres? El excedente, digamos, la yapa del excedente del precio del petróleo, la yapa. Obvio que le cayó a la gente, obvio que hubo una cantidad de inversión, pero si se analiza el monto, el total del pastel, nos vamos a dar cuenta de que el resto se lo llevaron los grandes sectores, grupos económicos. Y de eso se ha dado cuenta ya el pueblo ecuatoriano, de que le dieron migajas que ya no las tiene, y más bien tratemos de propiciar el último vaticinio, porque tengo una entrevista a continuación, me permiten anunciarla. El señor coronel Fausto Cobo, con el informe de los helicópteros DRUF, que muchos de ellos alcanzaron un récord internacional durando 1 minuto 30 segundos en el aire hasta caer. Es un récord fantástico que nadie le va a quitar a nuestra institución militar en mucho tiempo. ¿Qué viene ahora, digo yo, no? ¿Qué viene ahora, especialmente con la oposición, Milton? Yo creo que... ¿Cómo le ve a la oposición usted? Yo veo, a ver, el momento yo creo que es de alto nivel de incertidumbre. De un lado, vemos manejos erráticos del propio gobierno. No hay, como dice Juan, gobierno. Palos de ciego, pero también no observo la suficiente claridad en el otro costado todavía. Es decir, no hay la capacidad suficiente de generar una ruta. Y seguramente será porque las condiciones también en el momento están tremendamente inciertas. Ahora, sí hay certezas. Yo creo que no se necesita ser mago para decir que la crisis económica se va a agudizar, que la crisis política de alguna manera va a tener una continuidad y no se va a resolver vía la, digamos, la cierta continuidad del propio gobierno a través de la reelección indefinida. Renglón sí es rasgos, organización, aunque ciertamente en los últimos meses se han logrado reconstituir, cierto tejido social y cierto nivel de representación, particularmente desde los sectores sociales indígenas, del sector obrero, en fin, ¿no? Pero no es suficiente todavía. Necesitamos la construcción de respuestas frente al hecatombe. Y si a esto le añadimos el fenómeno natural, o los fenómenos naturales que se vienen, hablo en concreto del tema del Cotopaxi y el fenómeno del Niño, yo creo que se configura más bien un escenario tremendamente complicado, frente al cual las probables heridas tendrían que ser necesariamente el de la unidad, pero de la unidad del país frente al hecatombe, y ciertamente la concertación en base a una agenda de transición que profundice los aspectos relevantes de lo que el país alcanzó en términos de reforma, y obviamente el enfrentar la crisis económica. Porque ese no es un fenómeno, digamos, el hecho de enfrentar las consecuencias de lo que se está viniendo solamente podrá darse en un ambiente de concertación serio. Ahora, el tema es quién ingresa en esa concertación y sobre todo qué ideas tenemos para superar la crisis económica, la crisis social y la crisis política. Especialmente cuando los sindicatos y los indígenas dicen ellos cada uno a su momento, nosotros no estamos como para jugarnos entre todos, nosotros somos indios y los indígenas tenemos nuestra conflictividad y problemática, búsqueda de reivindicaciones propias. Los sindicalistas dicen cosa igual, no nos vamos a reunir ni con los indígenas ni con la burguesía de estas ideologías. Lo vamos a hacer nosotros con nuestra izquierda y nuestras prácticas tradicionales. Así el presidente puede hacer, le den gana, pero no por la forma, y a él no le va a pasar nada, porque es una dispersión impresionante de estratagemas. Bueno, yo esperaría, y hay síntomas ya de que
por sobre las miradas y las reivindicaciones particulares, y por eso la mirada atenta de la dimensión de la crisis que se nos viene, se requiere de un alto nivel de sensatez de todos los sectores que estamos pensando y queremos a nuestro país, pues, ¿no? Y obviamente poniendo en claro varios principios básicos. Entre ellos yo creo que hay como unirse alrededor de la defensa, promoción y profundización de la democracia, por ejemplo, ¿no? Es decir, respecto a la economía debe haber un punto que nos haga converger al menos transitoriamente. Respecto al tema social, es decir, ¿qué vamos a defender de la cuestión social? Frente a una crisis grave de la economía, yo creo que hay que defender una inversión alta, pero una inversión eficiente en el tema de la educación, por ejemplo. Es decir, creo que podemos sintonizar en 3-4 puntos básicos que, obviamente, construyendo un liderazgo de confianza y que en este periodo de transición frente al hecatombe que se viene, o que ya estamos en medio de eso, creo que podamos sensatamente fajarnos e ir adelante. Ahora, en esto, ¿cuánto contribuye o no el gobierno? Yo creo que lamentablemente el factor del gobierno es disfuncional a la unidad, porque precisamente, por lo que usted indicaba, la fractura de todos los que están en contra de él es una conveniencia del poder, ¿no? Entonces, yo creo que nos falta entender a cabalidad qué es lo que está viviendo el país, entender la profundidad de la crisis económica, social, política y natural que va a vivir el Ecuador, y frente a eso arrancar con decisiones maduras e importantes desde diferentes sectores.